nuevo día en ti, Señor. Un nuevo día en ti, Señor. Alabándote, bendiciéndote, dando gloria a tu nombre. Un nuevo día en ti, Señor. Un nuevo día en ti, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros. Estamos muy contentos de estar aquí en el aire para proclamar el Evangelio, para alabar a nuestro Dios, ¿verdad? En este día va a estar compartiendo con ustedes Emma Pinto desde Venezuela. Ella tiene un tema que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Un pueblo entre los pueblos. Esto va a ser hecho en 2 partes. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos mientras viva. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios. Alabar, oh alma mía, a Jehová. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos mientras viva. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios. Cantaré salmos a mi Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Y tú alaba también. Esto es bueno. Y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Así que adelante, hermana. Emma. Amén. Saludos, amados hermanos. Es un privilegio el estar en este momento compartiendo la palabra con ustedes y que sea el Señor ministrándonos de manera especial y que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Oro al Señor que sea Él, que su unción sea palpable para que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere dar en este tiempo. Y hermanos, yo quiero que miremos un poco acerca de un pueblo entre los pueblos. Vamos a compartir sobre un pueblo entre los pueblos, un pueblo especial, un pueblo ideado por Dios con propósito eterno y cuya identidad es en Cristo Jesús. Es un pueblo que tiene revelación de Dios a diferencia de los otros pueblos y que debe ir poco a poco permaneciendo en la palabra escrita, así como el Señor Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es un llamado a permanecer en la palabra escrita, pero también en Él, en la palabra encarnada. El mismo Señor Jesús en Juan 15:4 le dice a sus discípulos, permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, un pueblo que recibe revelación mientras permanece en la palabra, mientras permanece en la palabra encarnada en Cristo Jesús. Y esta permanencia es para ser iluminado. Y al ir aumentando la luz, las tinieblas se van disipando, las tinieblas se van deshaciendo. En Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 1, dice el apóstol: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece al hermano está todavía en tinieblas. Entonces, es el perfeccionamiento que el Señor está haciendo en nosotros mientras permanecemos en Él, mientras permanecemos en la luz. Y poco a poco, porque es un proceso, las tinieblas se van disipando, las tinieblas van saliendo. Y como dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un proceso. Pero ese pueblo especial, ese pueblo ideado por Dios, debe permanecer en Él, en la palabra y en el Hijo, porque la identidad de ese pueblo es en Cristo Jesús. Es un pueblo a quien Dios le revela los misterios suyos, los misterios del reino de los cielos, como Jesús se lo dijo a los discípulos en Mateo 13:11, a ustedes se les da a conocer los misterios del reino. No a los otros, sino a los que son de él. Hay separación entre este pueblo y los demás pueblos. La revelación es por obra del Espíritu Santo, que viene a morar en ese pueblo y en cada uno de los integrantes de ese pueblo. En Primera de Corintios 1, desde el versículo 26, dice la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y continuamos en el capítulo 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna,
sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las cosas que Dios ha preparado para su pueblo, para los suyos, para los que permanecen en él, para los que él escogió. Este pueblo especial tiene un origen. ¿Sabe que los filósofos pasaban años y toda su vida tratando de responder 3 preguntas? Y esas preguntas se las hace el hombre hoy día también. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para qué estoy aquí? Y la verdad que muchos filósofos pasaban era toda la vida en eso. Y hoy día la gente también no sabe, no sabe quién es. Es más, ahorita en estos tiempos que hay transgénero, donde un hombre de repente dice que se cree que es mujer, una mujer se cree que es hombre, un hombre cree que es un animal que se llama transespecie. No saben, están perdidos. Es que fue nefasto lo que pasó después de la caída del ser humano. De verdad, la caída trajo consecuencias terribles. El participar del fruto de la ciencia del bien y el mal trajo confusión. El prestar oído a Satanás, y al sembrarse esa simiente corruptible hubo confusión para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero Dios tiene un pueblo, Dios tiene un pueblo especial, un pueblo diferente a los otros pueblos, y el origen de ese pueblo es idea de Dios. Él es el que toma la iniciativa. Es un pueblo eterno, porque aunque se manifestó aquí en un tiempo, pero es un pueblo eterno, escogido desde antes de la fundación del mundo, pero que tiene una manifestación natural. Y en Efesios 1, podemos leer lo que el apóstol Pablo escribe desde el versículo 3 hasta el 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Un pueblo escogido desde la eternidad. Un pueblo escogido en Cristo Jesús. A veces decimos, bueno, el Señor me escogió, el Señor me predestinó, pero nunca olvidemos que esa escogencia es en Cristo Jesús. Nunca en nosotros mismos, es en Él. Y en Primera de Pedro, para otra cita que confirma lo que acabamos de leer, Primera de Pedro 1, 18 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Entonces, un pueblo escogido desde la eternidad, porque Dios, que es eterno y que es omnisciente y omnipresente y que es eterno, no ve el tiempo como lo vemos nosotros, no ve las cosas como las vemos nosotros. Entonces este es un pueblo escogido desde siempre, aunque se manifestó en un tiempo. En lo natural, este pueblo comienza con la nación hebrea, pero involucra también a los gentiles. Y eso se ve de manera tan preciosa en el Antiguo Testamento. Esto de que forman parte de los gentiles es posible en Cristo Jesús. Fuera de él, no. La escogencia en Cristo Jesús. Este pueblo comienza, ¿verdad? Con la nación hebrea, pero alcanza también a los gentiles en Cristo Jesús. Comienza el inicio. Podemos ver que empezando desde atrás, después de Adán, bueno, este pueblo viene desde Set, que es el que como que sustituye a Abel, el hijo de Adán y Eva, Set, y dice, quiero leer aquí en Génesis 4, 25 y 26. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Algo pasó, pero empiezan los hombres a invocar el nombre de Jehová. Bueno, de Set viene en esa línea Noé. De Noé, uno de los hijos, Sem. Y de Sem viene Abraham. Abraham, y hasta este momento en que viene esta línea, Dios tiene escogidos, vemos personas que Dios, hasta este momento, que Dios ha escogido. Bueno, a Abraham se le promete una descendencia que en lo natural a corto plazo tenía que ver con Israel, pero que a largo plazo, a largo alcance, incluía al pueblo gentil. De Abraham viene Isaac, su hijo Isaac. De Isaac viene Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Israel tiene 12 hijos, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Y entran a Egipto 70 personas de la familia de Israel, de Jacob, después que José había estado allá, 70 personas, entra una familia y son esclavos en Egipto por 430 años, y después de esos 430 años, los que habían entrado como una familia salen como un pueblo. De 70 personas que habían entrado a Egipto, después de 430 años, sale un pueblo por mano de Moisés, escogido por Dios para que saque a ese pueblo de la esclavitud. Y ya para ese tiempo salieron como 600,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Este es el origen de este pueblo, de la tribu, de una de las 12 tribus de Israel, que es de la tribu de Judá, viene David. Y de David viene Cristo, que hace que del pueblo natural y del gentil se haga un solo pueblo. Espectacular. En Efesios 2 lo dice de manera tan clarita. Efesios 2, desde el 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros del pueblo de Dios, formando parte de ese pueblo especial, formando parte de ese pueblo escogido, de ese pueblo eterno, de ese pueblo del cual Dios se hizo y que, aunque en lo natural comenzó con los judíos, pero termina aquí con los gentiles. Entonces, un pueblo que está formado por judíos y por gentiles. Un pueblo precioso, un pueblo que tiene identidad y que esa identidad es en el Hijo de Dios. Porque en el Hijo de Dios somos hijos del Dios viviente. Y esto es espectacular. Cuando el Señor Jesús, estando en Cesarea de Filipo, le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y el Señor Jesús les pregunta a ellos, bueno, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, yendo a Romanos, él es el Hijo del Dios viviente. Aquí en Romanos 9, 25 y 26, dice, Romanos 9 es Pablo haciendo referencia a dos citas en Oseas, a Oseas 2:23 y a Oseas 1:10. Y dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y nunca a Israel se le dijo ese nombre de hijos del Dios viviente. Nunca se les dijo. Entonces, ahí estamos nosotros. Esto estaba para después. Pedro, por revelación de Dios, le dijo, tú eres a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el Hijo del Dios viviente, nosotros somos hijos del Dios viviente. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es el ser hijos de Dios, porque en el Hijo nosotros somos hijos. Fuera de él no. Y hijo del Dios viviente. Lo mismo que pudo Pedro decir acerca de Jesús. Y en Hechos 15, desde el 13, porque tiene que ver con nuestra identidad. Bueno, voy a leer algunos, el 14:27, es cuando ya Pablo y Bernabé están regresando del primer viaje misionero. En 14:27 dice,
Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es Pablo y Bernabé. Y en el 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Este fue el concilio, el primer concilio que se llevó a cabo en Jerusalén para resolver este asunto. Dice en el 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. Entonces, dice en el 12, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, que esto fue allá en la casa de Cornelio, ¿verdad? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Nosotros sabemos que aquí se estaba anunciando la restauración del tabernáculo, pero era Cristo Jesús el que iba a venir. Lo único que da el derecho a entrar al lugar santísimo es por ser hijo en Cristo Jesús. Si no, no podríamos entrar. Esa restauración tenía que ver con el Hijo y nosotros en el Hijo tenemos acceso. En Romanos 6, 3 y 4